Vivimos en medio de la mayor explosión de ciencia y tecnología de la historia del género humano. Estamos a diario viendo las consecuencias prácticas de los cambios que hay en las principales ciencias. Hay cambios de paradigma, se lo llama una manera totalmente diferente de ver las cosas en la física, en la química, en las matemáticas. Han surgido ciencias como la biotecnología, como la física cuántica, como la ciencia de los materiales. Hay cambios totales en las comunicaciones. No hace muchos años que la gente se comunicaba por algo que ha pasado a ser totalmente primitivo, que era el telégrafo. Hoy las comunicaciones significan Internet, Twitter, Facebook, Instagram. La ciencia y la tecnología están creciendo a nivel exponencial. Exponencial quiere decir no aritmético, no poco a poco, ni siquiera geométrico, duplicándose, triplicándose, sino a una velocidad que no se conoció en la historia. En los últimos 10 años también se desarrolló el mapa del genoma humano, que permite identificar todos los genes que componen un cuerpo y que promete aplicaciones muy importantes en medicina. Se habla de que se prolongaría la esperanza de vida en 20 años para aquellos que tengan acceso a estas innovaciones tecnológicas. Muchos jóvenes del mundo están casi enceguecidos por el avance de la ciencia y la tecnología, y se les promete, se les dice de que la ciencia y la tecnología van a resolver todos los problemas que hay actualmente. Que todo es una cuestión de pura inteligencia aplicada al universo y que eso resolverá todos los problemas. Pero esto es bastante contradictorio con algunas cosas que se ven actualmente, como por ejemplo con la destrucción paulatina del mismo planeta. Pareciera que la ciencia y la tecnología no solo ayudan a construir, también pueden ayudar a destruir. Se está produciendo lo que se llama el calentamiento global del planeta. Está subiendo la temperatura del planeta a consecuencia de los gases contaminantes. Hay una polución gigantesca. La Organización Mundial de la Salud calcula que como consecuencia de todo el modo de manejar la naturaleza, ha crecido la polución en todo el planeta y el 20% de las muertes se deben a polución. Hay ciudades enteras donde es imposible transitar, como por ejemplo Pekín, en China, su capital, si no es con una máscara, porque de lo contrario la persona se intoxica con el aire totalmente contaminado. Y otras ciudades donde se mide cuidadosamente todos los días el nivel de polución y hay alarmas, alarma general, alarmas medianas, etcétera, para indicar de que cuando hay una polución muy alta, mejor que la gente no salga de sus casas, como puede suceder en ciudades latinoamericanas y en algunas de las ciudades más contaminadas del mundo, en Europa, en Japón, en China. La tecnología en sí sola es un arma potentísima para hacer cosas, pero esas cosas pueden ser hechas para el bien o para el mal. Depende de los criterios éticos de quien concibe, desarrolla y es dueño de la tecnología. La tecnología en sí mismo es un instrumento poderosísimo en nuestro tiempo, pero hay que tener muy en cuenta las advertencias que vienen de lejos sobre cómo garantizar que sea utilizada para el bien. Las mayores advertencias surgieron de la mayor mente que tuvieron los últimos siglos. Surgieron de un hombre que se llamó Albert Einstein y que muy joven descubrió en 1905 la teoría general de la relatividad. Albert Einstein, que no hizo estudios formales virtualmente, era un autodidacta,
tenía una mente absolutamente excepcional que le permitió, adentro de su mente, crear la teoría general de la relatividad. La teoría que cambió totalmente el desarrollo de la física, de la astronomía, que dio las bases a la cosmología. La teoría que en 1905, después de más de un siglo de ser concebida, recién se desarrollaron los instrumentos para poder medir si lo que Einstein decía que iba a pasar estaba pasando o no estaba pasando. En la época de él no tenía ningún instrumento, no tenía laboratorio, no tenía equipo científico, era solo su cabeza. Todo pasó adentro de su cabeza. Y casi todas las hipótesis de Einstein fueron verificadas. O sea, casi todo lo que imaginó sobre cómo funcionaba el universo, sobre cómo se desarrollaba lo que él llamaba la armonía prodigiosa de la naturaleza, todo fue verificado. Hubo mínimas correcciones al pensamiento central de Einstein. Einstein recibió el premio Nobel de Física muy joven, en 1922, por sus trabajos. Einstein tenía una personalidad muy particular que salía totalmente de todos los modelos conocidos. El Einstein físico, que enfrentó todas las escuelas de pensamiento y que derrumbó las teorías de Newton, Einstein cambió toda la idea del universo que había desarrollado a su máximo nivel Newton. Era al mismo tiempo que un genio total, era al mismo tiempo un humanista a fondo. Y esto último no es tan conocido como lo anterior. Pero no sabemos lo que deberíamos saber sobre el Einstein humanista. Sobre el Einstein que en primer lugar se preocupó por el uso de la ciencia y la tecnología. Einstein estaría muy preocupado actualmente si estuviera vivo, porque el crecimiento exponencial de la ciencia y la tecnología aumenta las posibilidades de usos regresivos y negativos. Estaría a favor de que sigamos desarrollándolo, pero lanzaría prevenciones como las que lanzó en su época histórica para proteger a los seres humanos de usos regresivos de la ciencia y la tecnología. Este fue central en que se creara la energía atómica. En el momento decisivo en que los nazis estaban desarrollando su poder y conquistando el mundo, los nazis hicieron un intento a fondo por crear la bomba atómica. Y tenían un staff científico entre mercenarios y los propios científicos alemanes muy importante como para hacer ese desarrollo. En ese momento Einstein escribió una dramática carta al presidente Roosevelt advirtiéndole que era fundamental que se produjera ese desarrollo en los aliados antes que en Alemania, porque de lo contrario podían perder la guerra. Einstein no participó directamente en la producción de la bomba atómica, pero sin sus ideas, sin sus teorías, no hubiera sido posible entrar en la estructura del átomo. Einstein participó desde ese mismo momento en que se lanzó la primera bomba atómica, participó en todas las campañas mundiales importantes para regular, prohibir y pensar éticamente el tema de la utilización de la energía atómica. Y advirtió terminantemente a los científicos del mundo que todas sus ecuaciones y elucubraciones debían estar presididas por la ética, que de lo contrario podían convertirse
en hombres riesgosos para el futuro del género humano. Junto a Bertrand Russell, otro de los genios del siglo anterior, uno de los más grandes matemáticos y pensadores del siglo anterior, lanzaron proclama tras proclama sobre el uso pacífico de la energía atómica y se opusieron a todos los usos para la guerra de la energía atómica. Einstein se caracterizaba por su preocupación por el mundo, alguien tan ocupado cuyo laboratorio era su cabeza y que tenía su cabeza totalmente copada por que estaba buscando la teoría de las teorías, teorías que fueran más allá todavía de la teoría de la relatividad general y especial. Sin embargo, tenía en su cabeza presente al otro, a la otredad, como lo llamaría Emmanuel Levinas, uno de los mayores filósofos de nuestro tiempo. Y tenía en la cabeza el espacio para preocuparse del género humano, del otro, y para actuar. Einstein, a diferencia de otros científicos geniales, el más genial de todos los científicos, se ocupaba de causas concretas. Junto a esa preocupación por el mundo de su conjunto, junto a esa inclinación humanista total, Einstein tenía una humildad que es muy difícil de concebir en los seres humanos. Decía su secretaria, contaba su secretaria que cuando descubrió o terminó de descubrir de que los calcetines eran una cosa molesta, entonces Einstein simplemente dejó de usar calcetines y asistió a una entrevista especial que le pidió el presidente Roosevelt sin calcetines. Es característica la imagen de Einstein que aparece en muchos campus de estudiantes y en muchas casas y en muchos negocios, etcétera, de Einstein mirándonos y sacando la lengua, ¿no? Burlándose de nosotros porque tenía un alto sentido del humor y nos estaba como diciendo, ustedes se la creen, ustedes creen que el hombre es el animal superior, ustedes no saben todo lo que ignoramos absoluta y totalmente e ignoraremos por muchísimo tiempo, que debería dar base a la humildad total. O sea, hay una revista científica muy importante que trató de identificar los 20 genios más grandes de toda la historia del género humano. En el siglo XX solo hay dos. Einstein y en un lugar muy distante, Linus Pauling, que sacó también el Premio Nobel de Química y que también era un gran humanista. Algunos de los dichos característicos de Einstein. Einstein se rindió totalmente ante la armonía del universo. Einstein dice, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia abre. Con eso estaba diciendo, detrás de cada nuevo descubrimiento, lo que el hombre encuentra es la armonía del universo. Lo encuentra en el organismo del ser humano y de una complejidad excepcional, constituido por células de células de células, etc. Lo encuentra, por ejemplo, en esta nueva ciencia, la nanotecnología, que explora que descompone al máximo todos los fenómenos y cuerpos existentes y que está teniendo aplicaciones muy importantes en numerosos campos. Einstein se rinde ante la armonía del universo. Einstein dice que Dios no juega con el mundo a los dados, que las cosas no son caprichosas,
que las cosas están dentro de esa armonía natural. Armonía natural que ha roto el hombre con su asalto sobre el planeta, con su asalto sobre la ecología del planeta, y ha producido desequilibrios fenomenales que estaban anticipados en el pensamiento de Einstein sobre que había que preservar esa armonía natural del universo. Einstein vivió en un periodo muy tormentoso, vivió desde el comienzo del siglo XX hasta los años 50 y pico, vivía en Alemania y le tocó durante una parte de su vida, y en la época pre-hitleriana, y fue de los 3 o 4 primeros científicos que se rebelaron contra el nazismo. Einstein no cayó en la trampa como cayó la mayor parte de la ciencia alemana, de plegarse al nazismo o de apoyar al nazismo, como lo hizo Heidegger, por ejemplo, uno de los mayores filósofos del siglo XX y al mismo tiempo un delator de sus colegas ante el nazismo y un participante activo de la ideología nazi. Einstein fue el primero en renunciar a todo. Era miembro de la Academia de Ciencias de Alemania, algo muy difícil de lograr para un judío especialmente. Era profesor titular de las principales universidades de Prusia y de Alemania. Renunció a todo en protesta contra el nazismo y se fue de Alemania en protesta contra el nazismo. Y denunció a boca abierta. Fue amenazado por sus denuncias permanentes de lo que venía. Einstein, en una de sus expresiones de humor, en una conferencia en la Sorbonne, en Francia, en 1929, dice así: si mi teoría de la relatividad se demuestra verdadera, Alemania reclamará que soy alemán. Que si no van a acordarse que es judío y que se tuvo que ir a la fuerza, sino que Alemania reclamará que soy alemán. Y Francia dirá que soy un ciudadano del mundo. Si mi teoría de la relatividad resultara errónea, Francia dirá que soy alemán. Y Alemania dirá que soy un astrónomo judío. Esos sentidos del humor exquisito. Dice, según la teoría sea cierta o sea errónea, va a ser el reclamo de nacionalidad que van a hacer Francia y Alemania. Einstein decía sobre los avances tecnológicos: la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Vean ustedes, frente a los avances de la ciencia y la tecnología, y él era el máximo líder de esos avances en el mundo, el máximo líder no se dejaba engatusar. Nos decía, esto no tiene sentido mientras haya niños infelices. O sea, los hombres de ciencia debían poner, y las mujeres de ciencia debían poner sus disciplinas y los progresos al servicio de que no haya niños infelices. Einstein creó en 1925 el Laboratorio de Física de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Einstein era fiel a su identidad judía. No solo no la ocultó ni se avergonzó de ella jamás, sino que era consecuente, estaba totalmente en total empatía con los sufrimientos del pueblo en el que había nacido. Y entonces se aceptó ser miembro del primer directorio de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 1925 se creó la universidad y se creó el directorio, pero todo eso era una película de ciencia ficción. No existía el Estado de Israel, no se sabía que podía llegar a existir alguna vez un Estado de Israel, y en 1925 creó el Laboratorio de Física. Y lo creó en forma práctica, escribiendo documentos exclusivos para ese laboratorio de física. Un visionario, un consecuente, cuando murió, sus cartas fueron codiciadas por las principales universidades del mundo. Einstein
tenía 50.000 cartas con las mayores personalidades históricas del planeta que le escribían permanentemente, que pedían sus consejos, y él contestaba. O de gente humilde que se dirigía a él y él también contestaba. Y esas 50.000 cartas las quería comprar Harvard y Cambridge pagando precios fenomenales. Einstein se aseguró de que esas cartas no fueran de propiedad de nadie ni enriquecieran a nadie, y las donó íntegras a su alma mater, a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es allí donde están depositadas las 50.000 cartas para aquel que quiera investigar sobre Einstein. Einstein dice textualmente: solo una vida vivida para los demás es una vida que vale la pena. Solo una vida vivida para los demás es una vida que vale la pena. Einstein decía: la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por los que sientan a ver lo que pasa. No es posible sentarse solamente y ver lo que pasa para los jóvenes. Frente a las injusticias fenomenales, la desigualdad, la pobreza en América Latina, en otros lugares del mundo, es una conducta cómplice sentarse a ver lo que pasa. El consejo magistral de la mente más genial del siglo XX es: haz algo, no te sientes simplemente a mirar. Einstein hizo mucho más que algo. Nos develó a todos el secreto del universo. Luchó por las causas más justas. Estuvo acompañando a todos los hombres y mujeres que le pidieron ayuda. Creó, entre otras cosas, él, el gran profeta del futuro, creó el Comité Mundial de Migraciones. Lo creó en 1950 y pico, poco antes de su muerte. Ese comité es el que ahora está protegiendo y ayudando a la mayor migración de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, que es la migración de los pobres de África y de Asia, de los que huyen de la guerra de Assad, de Siria y de la destrucción de los lugares donde cultivaban. Recordar a Einstein es recordar al que no tenía calcetines, sacaba la lengua, le gustaba mucho tocar el violín, a lo que se dedicaba en todos sus ratos libres, concibió la ciencia más avanzada de la historia y dijo: póngala en el servicio de que no haya ningún niño infeliz. Como dice la Biblia, el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo.